Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad les quiero hablar sobre la metástasis. Y quiero adentrarme en este tema explicando cómo es que las células malignas migran desde un lugar de origen hacia otros órganos o tejidos. Y eso es lo que se conoce como metástasis, que no es más que el proceso en el cual células cancerosas se diseminan desde el tumor primario o lugar de origen hacia otros órganos o tejidos, formando lo que se conoce como tumores secundarios o tumores metastásicos. Podríamos decir que la metástasis es la principal causa de mortalidad del cáncer y una de las características que distingue a los tumores malignos de los benignos, porque bien sabemos que los tumores benignos no hacen metástasis. Los que hacen metástasis son únicamente los tumores malignos y las células malignas o cancerígenas. Sin embargo, es importante aclarar que no todos los cánceres van a hacer metástasis. Hay cánceres que no generan metástasis. Eso es importante que se tome en cuenta. Pero antes de entrar a la explicación de cómo es que ocurre todo este proceso, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no perderse ninguno de nuestros videos. Comencemos entonces hablando y un poquito de contexto histórico, cuándo se comenzó a conocer o hablar de metástasis, o en qué año alguien propuso una idea de por qué esto ocurre o una teoría. Y eso ocurrió en el año 1889 cuando Stephen Paget propuso la hipótesis de la semilla y el suelo, sugiriendo que las células cancerosas, serían la semilla, solo pueden crecer en órganos que proporcionan un ambiente adecuado, que sería pues el suelo. Esa teoría pues la propuso Paget en 1889 y esta teoría sigue vigente hasta el día de hoy y ha sido confirmada con estudios modernos. De hecho, va a haber una segunda parte de este video en donde yo voy a hablarles de algunos experimentos y confirmaciones desde el punto de vista científico que permiten decir que la metástasis no es simplemente una teoría, sino que es una realidad. Es un hecho que está comprobado científicamente y no por un estudio, sino por muchísimos de ellos. Pero eso será en otro video. Sin embargo, a lo largo de la explicación que les voy a ir dando, les voy a ir mencionando algunos experimentos que se han hecho. Para llegar a estas conclusiones que hizo Stephen Paget sobre la hipótesis de la semilla y el suelo, analizó 1000 documentos de autopsias de mujeres que habían tenido cáncer de mama. Y lo que él se encontró es que los patrones de metástasis no eran al azar y que las células tumorales malignas, que es lo que él hizo la metáfora de que son las semillas, tenían una afinidad específica hacia ciertos órganos. Y eso es lo que llamaría él, dentro de su teoría, el suelo. Y que la metástasis solo se desarrollaba si la semilla tenía la tierra que era compatible con ella. Y esta es la teoría que él planteaba y de hecho es de esa manera. Hoy en día sabemos que no todos los tumores hacen metástasis a cualquier órgano, sino que ellos tienen predilección por ciertos órganos. Eso va a depender del tipo de tumor, del órgano en donde se originan, de las células que están afectadas, de las características en sí de esas células malignas. Ellas tienen una afinidad por ciertos tejidos y hacia allí es donde van a viajar para hacer la metástasis. Entonces ahora hablemos de esas etapas del proceso metastásico. Primero va a ocurrir una primera etapa, una primera fase, o vamos a llamar un primer paso para que ocurra esta diseminación del proceso o de las células tumorales. Y es lo que se conoce como invasión local. La invasión local es el primer paso del proceso metastásico en el cual las células tumorales malignas adquieren la capacidad de invadir tejidos cercanos al tumor primario. Para esto deben atravesar barreras físicas como la membrana basal y la matriz extracelular. Y esto se aplica en el caso de tumores de origen epitelial, es decir, de tumores que se originan en células epiteliales. Y esto es importante porque las células epiteliales, aclararlo, que son un tipo de células que tienen fuertes uniones entre ellas. Un ejemplo de un tejido epitelial es el tejido de la piel, por ejemplo, o el del cuello uterino. Son tejidos que recubren órganos y cavidades. Eso es el tejido epitelial. Y muchos tumores se originan en este tipo de tejido.
Entonces, en este caso, en este tipo de tumores, las células necesitan, en primer lugar, perder la cohesividad que tienen entre ellas, es decir, esas uniones que tienen entre ellas, para poderse soltar del tejido al que pertenecen, atravesar la lámina basal, atravesar la matriz extracelular, llegar a vasos sanguíneos o linfáticos e invadir y viajar a otros órganos. Eso es el camino que ellas deben recorrer. ¿Qué es la membrana basal o la lámina basal? Es una parte de ese tejido en donde descansa el epitelio, esas células epiteliales. Descansan sobre una lámina basal que las separa del tejido conectivo, que es el tejido que viene por debajo de ese epitelio. Y tiene otras características el tejido conectivo. Y entonces ellas tienen que atravesar esa membrana basal o lámina basal, llegar al tejido conectivo y de ahí en el tejido conectivo es donde están los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos y pues viajar, abrirse camino y viajar hasta ese lugar. Eso ocurre en el caso de los tumores de origen epitelial, esa primera fase que les menciono de romper esa membrana basal, de perder esas uniones intercelulares. Así que voy a explicar un poquito eso y recordar que esto ocurre en tumores de origen epitelial. En el caso de tumores que no son de origen epitelial, pues no va a ocurrir esta primera etapa porque estas células no tienen fuertes uniones entre ellas, los tumores no epiteliales, entonces no dependen de que haya una pérdida de la adhesión celular, ese factor no es tan importante en ese tipo de tumores. Los tumores no epiteliales tienen una mayor agresividad de invasión y se diseminan mucho más rápido y mayor capacidad de hacer metástasis, y generalmente los tumores no epiteliales utilizan la vía hematógena, es decir, la vía sanguínea para hacer metástasis en vez de la vía linfática. En la mayoría de los casos es de esa forma. Volviendo ahora a ese primer paso de la invasión local de tumores epiteliales. Ese primer paso se lleva a cabo en 3 fases. Primero, la pérdida de la adhesión celular. Se deben romper esas uniones entre las células. Las células normales se mantienen fuertemente unidas gracias a proteínas de adhesión celular como la E-caderina, que forman uniones estables entre las células epiteliales. ¿Qué ocurre cuando estas células se vuelven malignas? Bueno, una de las primeras cosas que va a pasar es la disminución de esa E-caderina. Esas uniones intercelulares se empiezan a perder y las células se empiezan a soltar unas de las otras. En muchos tumores epiteliales la expresión de E-caderina se reduce o incluso puede desaparecer y esto provoca que las células pierdan cohesión y puedan separarse del tumor primario. Otra cosa que se ha observado es un aumento de otra proteína que se llama N-caderina y de otro tipo de proteínas migratorias. En el caso de las células cancerígenas, cambian su adhesión epitelial por una adhesión mesenquimal, lo que les va a otorgar mayor movilidad, porque ellas ya no necesitan estar unidas a las otras células epiteliales, sino más bien lograr atravesar ese tejido conectivo que yo les mencionaba y atravesar esa lámina basal. Y para eso, pues, no estaría bueno que se pudieran unir con las células que están dentro de ese tejido para abrirse camino. Entonces comienzan a expresar otro tipo de proteínas que sería la N-caderina. Estudios científicos han demostrado, por ejemplo, en el cáncer de mama específicamente, la pérdida de E-caderina que está bastante relacionada con una mayor agresividad del tumor y un riesgo de metástasis. En una segunda fase, luego de que pierden esa expresión de esas proteínas de unión celular o de adhesión celular, viene una fase de degradación de la matriz extracelular. Y esto es básicamente para crear el camino para esa invasión. La matriz extracelular es una red de proteínas entre las que hay colágeno, laminina, fibronectina, entre otras. Y este grupo o esta red de proteínas es lo que le proporciona un soporte estructural a los tejidos. Para que las células tumorales malignas se desplacen, necesitan romper esta barrera. Y para eso, pues van a hacerlo gracias a la producción de ciertas proteínas, como las metaloproteinasas de matriz. Metaloproteinasas de matriz o conocidas como MMPs. Estas son enzimas que degradan los componentes de la matriz extracelular. Un ejemplo de estas metaloproteinasas de matriz son la MMP2 y la MMP9, que descomponen el colágeno tipo 4 de la membrana basal.
Y esto les permite la invasión. Recordaban que yo les decía, tienen que romper esa membrana basal. ¿Y cómo lo van a hacer? Degradándola. Y para eso necesitan la producción de proteínas de estas enzimas en este caso. También pueden producir serinaproteasas y catepsinas que degradan proteínas específicas de la matriz extracelular. También se liberan factores de crecimiento. La degradación de la matriz extracelular va a liberar factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues promover la formación de nuevos vasos sanguíneos que favorecen la diseminación del tumor. Recuerden que estas células también buscan llegar a los vasos sanguíneos para nutrirse y seguir multiplicándose y para también diseminarse. Un estudio en Cancer Research en 2017 mostró que la sobreexpresión de MMP9 en cáncer colorectal facilita la invasión de células tumorales al tejido circundante. Luego de que ya ocurrió esa separación entre las células, ya rompieron la lámina basal, comienzan a ingresar en el tejido conectivo, viene la migración celular, la tercera fase de ese primer momento que yo les hablaba de la invasión, ¿no? Esa tercera fase y última etapa de ese proceso de invasión es la migración celular, que no es más que el movimiento de esas células tumorales. Una vez que la matriz extracelular se ha degradado, las células tumorales deben moverse hacia los vasos sanguíneos o linfáticos. Y para esto van a activar rutas de señalización que regulan su movilidad a través de mecanismos claves de migración, como por ejemplo la activación de Rho-GTPasas, que son proteínas que regulan el citoesqueleto de actina, permitiendo cambios en la forma y movilidad celular. Un ejemplo es la RHO-A y RAC1, que favorecen la migración direccional de células tumorales. Recuerden que las células epiteliales son células que buscan generar una barrera y proteger un tejido. Eso es lo que hace el epitelio. Pero cuando se vuelven tumorales, pues ellas ya no les interesa estar protegiendo a nadie. Lo que quieren es estar invadiendo porque quieren viajar hacia otros órganos, invadir el tejido en el que se encuentran, y ya logran atravesar membrana basal, y para eso pues necesita que esa célula se mueva, necesita movimiento, y para eso debe alterar la estructura de su citoesqueleto para generar esa movilidad. Y eso ocurre a través de la activación de estas Rho-GTPasas. También a través de la expresión de integrinas. Las integrinas son proteínas de membrana que permiten a las células tumorales que interactúen con la matriz extracelular y que se adhieran a nuevos sitios. Cambios en las integrinas facilitan la migración en respuesta a factores químicos. Un ejemplo es en el melanoma metastásico. Se ha observado que la activación de RAC1 aumenta la capacidad de migración de las células tumorales. ¿Por qué es importante la invasión local, que es esta primera fase de la metástasis? Bueno, primero porque, obvio, es el primer paso necesario para que el cáncer se disemine a otros órganos. Además, es también un enfoque del objetivo terapéutico, de cómo tratar a los tumores, porque ya conociendo esta primera fase que cumplen las células tumorales para lograr esa metástasis, pues se trabaja en bloquear la actividad de las MMP, que eran estas enzimas, estas metaloproteinasas de matriz. Entonces se trabaja en cómo lograr bloquear estas proteínas para que pues no ocurra esta primera fase, con inhibidores que podrían frenar pues la invasión y evitar la metástasis. También trabajar en objetivos terapéuticos para restaurar la expresión de caderina. Recordamos que era esa proteína que mantiene esas uniones intercelulares, y que cuando la célula se vuelve tumoral, la expresión de caderina se pierde, baja o incluso desaparece. Entonces se trabaja en que esa expresión de caderina pues vuelva. Y eso pues evita que se separen las células y se pierda esa cohesión o esa adhesión celular del epitelio. Porque cuando se pierde esa ecaderina, eso habla de la agresividad tumoral. Unas células que no están expresando ecaderina son agresivas. Quiere decir que ya ellas no se adhieren entre ellas y tienen una mayor capacidad de invasión. La comprensión pues de estos procesos ha llevado al desarrollo de nuevos fármacos para contrarrestar a la metástasis y para, por supuesto, tratar a los pacientes.
Luego viene, ya después de esta fase de invasión, viene la fase que se conoce como intravasación. La intravasación es una etapa clave en el proceso de metástasis. Consiste en el paso de las células tumorales malignas desde el tumor primario hacia el torrente sanguíneo o hacia el sistema linfático. Y esto les va a permitir viajar a otros órganos y formar tumores metastásicos. Sin este proceso, el cáncer no podría diseminarse de manera efectiva. ¿Y cómo logran esta intravasación? Para que las células tumorales puedan atravesar la pared de los vasos sanguíneos o de los vasos linfáticos, deben vencer varias barreras estructurales y biológicas. Y esto lo van a lograr por varios caminos o por varios mecanismos. Ya vimos que ya se enfrentaron a esa primera barrera, que era salirse del tejido al que pertenecen en el caso de los tumores epiteliales, ¿no? Atravesar la lámina basal, llegar al tejido conectivo, porque les mencionaba que es en el tejido conectivo donde están los vasos sanguíneos. Entonces ya ellos lograron atravesar esas primeras barreras. Ahora tienen que lograr entrar a los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos, que es otra barrera que deben atravesar. ¿Cómo lo hacen? Entonces ahí vamos a ver esos mecanismos de intravasación. En primer lugar, ocurre esa degradación de la matriz extracelular y de la pared del vaso sanguíneo o del vaso linfático a través de las metaloproteinasas de matriz, que son esas enzimas que degradan la matriz extracelular y la membrana basal de los vasos sanguíneos, que también tienen una membrana basal. Rompen los componentes estructurales, permitiendo que las células tumorales pasen a través del endotelio vascular. Atraviesan ese vaso sanguíneo, atraviesan ese endotelio gracias a esas metaloproteinasas de matriz que degradan esas estructuras, esa matriz extracelular, a través de las que les mencionaba anteriormente, la MMP2 y la MMP9, que han sido identificadas como metaloproteinasas claves en este proceso. Luego viene una formación de nuevos vasos sanguíneos, porque esa es una facultad que también tienen los procesos tumorales malignos, lo que se conoce como angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Cómo ocurre esto? Pues a través de factores de crecimiento endotelial vascular. Las células tumorales malignas estimulan la angiogénesis, es decir, la formación de estos nuevos vasos sanguíneos dentro del tumor. Aumenta la permeabilidad de los vasos, facilitando la entrada de células tumorales al torrente sanguíneo. Cuantos más vasos sanguíneos tenga el tumor, mayor será su capacidad de intravasación. Una tercera etapa en donde existe una ayuda de las células inmunitarias asociadas al tumor. Y estas células van a ser los macrófagos asociados al tumor, conocidos por sus siglas como TAMS. Estos son macrófagos que han sido reclutados por el tumor y en lugar de atacar al tumor y a las células malignas, lo ayudan a progresar. Entonces el tumor se ha encargado de poner al sistema inmunológico de su lado, porque los macrófagos pertenecen al sistema inmune. Entonces ellos logran reclutar a estos macrófagos para que no las destruyan y para que trabajen para ellas, para las células malignas. El cáncer es como una película de terror. Entonces, ¿qué sucede? Estos macrófagos asociados al tumor secretan MMPS, que son esas metaloproteínas de matriz. Y también secretan lo que son esos factores de crecimiento endotelial vascular. Y esto pues ya sabemos que facilita la degradación de la membrana basal y de la angiogénesis, es decir, de esa formación de vasos sanguíneos. También estos macrófagos liberan citoquinas proinflamatorias que alteran la estructura del endotelio vascular, lo cual permite que las células cancerosas se adhieran mucho más fácil a ese endotelio y puedan atravesar el vaso sanguíneo y llegar a circulación, que es lo que están buscando. Algunos estudios científicos publicados en 2018 en Cancer Cell, en este estudio describió que las TAMS, que son esos macrófagos asociados a tumor, forman puentes entre el tumor y los vasos sanguíneos. Y esto permite que las células tumorales se adhieran mejor al endotelio y que logren finalmente su entrada a circulación, que es lo que están buscando. ¿Cómo logran las células tumorales atravesar ese endotelio?
Ya degradaron esa matriz, ya logran degradar esa lámina basal del endotelio, de los vasos sanguíneos, y empiezan a entrar. ¿Cómo logran entrar finalmente? Porque cuando los vasos sanguíneos, en un proceso inflamatorio, los elementos inflamatorios que están en circulación para poder llegar a un tejido, ocurre todo un proceso en donde las células se adhieren al endotelio, se atraviesan los vasos sanguíneos y todo esto es un proceso de señalización celular. ¿Cómo hacen ahora estas células para entrar? ¿Qué son las señales que ocurren? ¿Cómo logran hacer eso? Además de lo que ya les mencionaba. Una vez que han alcanzado el vaso sanguíneo, las células cancerosas deben cruzar esa barrera del endotelio, que recubre pues el interior de los vasos sanguíneos. Y esto lo van a lograr de dos maneras. Una, la ruta paracelular, en donde las células cancerosas envían señales que debilitan las uniones entre las células endoteliales, creando espacios a través de los cuales pueden pasar. Un ejemplo, la disminución de las caderinas en el endotelio, lo que reduce la cohesión celular. Eso es una de las rutas que utilizan. Debilitar esas uniones porque el endotelio también es un epitelio. Es otro tejido de tipo epitelial. Entonces ellas son células que obviamente están fuertemente unidas en ese endotelio para evitar que pues todos los elementos de la circulación pasen a los tejidos. ¿Y qué sucede? Pues estas células tumorales debilitan esas uniones de ese endotelio para ellas abrirse camino. Otra ruta es la ruta transcelular, en donde las células cancerosas atraviesan directamente a través de las células endoteliales. Para esto, pues inducen cambios en el citoesqueleto del endotelio. Entonces ya no buscan separar el endotelio, sino atravesar a esas células endoteliales directamente. Esa es otra ruta que utilizan para llegar a esos vasos sanguíneos. Luego viene otra fase que es el flujo sanguíneo hostil, que es un viaje turbulento que va a ocurrir. El torrente sanguíneo es un ambiente dinámico donde las células tumorales deben enfrentarse a fuerzas mecánicas que pueden destruirlas, porque recordemos que ellas están en un tejido donde no hay nada en movimiento, entre comillas, ¿no? No como lo que ocurre en los vasos sanguíneos, que sí hay un fluido que está ahí en constante movimiento. Entonces ellas ahora deben enfrentarse a ese viaje por un río, por decirlo así, que es esos elementos que están pasando por allí, por vía linfática o por vía sanguínea. Entonces, ¿qué ahora viene otra etapa importante? ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo sobreviven ahora a ese viaje, en ese río, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en esta etapa, pues las células tumorales se van a enfrentar a varios factores de riesgo, como la presión y el cizañamiento del flujo sanguíneo. En las arterias y en las venas grandes o los vasos de gran calibre, el flujo de sangre es rápido y turbulento, lo que puede generar un daño mecánico en las células individuales. Porque recuerden que estas son células que si bien van vamos a decir que en una masa, como una bola pequeña de células, porque tienen que ser un grupo muy pequeño de células o células incluso individuales. Estudios científicos han demostrado que las células tumorales son especialmente vulnerables en áreas de alta turbulencia como el corazón y las arterias principales. Entonces, ¿cómo hacen ellas si son tan delicadas y se pueden ser destruidas en este lugar? ¿Cómo hacen para burlar eso y llegar a donde quieren llegar? Pues ellas tienen una estrategia de supervivencia, ¿no? Porque ya está demostrado que lo han logrado. Y eso está súper demostrado científicamente que las células viajan. Llegan allí. Ahora, ¿cómo logran sobrevivir? Ciertas células tumorales activan vías de señalización que refuerzan su membrana celular, haciéndola más resistente al daño mecánico. Eso es lo primero que hacen, porque ya esa presión, esos cambios mecánicos que ocurren dentro de los vasos sanguíneos, pues ellas tienen que ser resistentes. ¿Y qué es lo que deben hacer más fuerte? Su membrana celular, que es la estructura que mantiene todos los componentes internos de la célula y que no se destruya. Se ha observado en algunas células que viajan en grupo. Esto pues les ayuda a brindarles mayor protección, porque no es lo mismo estar una solita que estar en grupo. Por eso yo les decía que pueden viajar un grupito de células y eso las hace mucho más resistentes. También otra fase importante es la respuesta inmunitaria. ¿Cómo se van a enfrentar a ese enemigo,
al sistema inmunológico. ¿Cómo hacen estas células tumorales porque ya es como que dentro del tejido, pues ellas logran burlar el sistema inmune, se hacen amigas de los macrófagos, que ya hablábamos un poco de ellos, y los llevan a que trabajen para ellas, pero ya ahora están dentro de la circulación donde el sistema inmunológico está súper activo. Entonces, ¿cómo hacen para burlar esto? Una de las mayores amenazas en la circulación, pues evidentemente es el sistema inmune, que las va a reconocer y las va a atacar como células anormales, porque el sistema inmunológico va a decir, bueno, ¿y estas células qué? Son células epiteliales, por ejemplo, que hacen por aquí viajando. Tienen por qué estar aquí, entonces va a buscar destruirlas. Las principales células inmunológicas que atacan a las células tumorales son los linfocitos T citotóxicos, que son los linfocitos TCD8, y ellos van a reconocer los antígenos tumorales de las membranas de las células metastásicas y les van a inducir a la apoptosis. Otras células involucradas son las natural killer o las NK o las asesinas naturales, que ellas están encargadas y reconocen las células tumorales circulantes. Eso lo sabemos, que las NK no están esperando ninguna señal, sino que ellas las reconocen y las destruyen. Estas llevan ese nombre porque una vez que detectan que algo no está bien, no preguntan nada ni cómo, ni esperan ninguna señal, sino que va directo a destruir ese tipo de células. Y ellas también lo hacen a través de que detectan que las células tumorales han perdido las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y al darse cuenta, estas células asesinas naturales se detectan que estas células tumorales no tienen ese complejo mayor de histocompatibilidad, pues las reconocen como extrañas y las destruyen. Esas son las células del sistema inmunológico que están en circulación, que se encargan de la destrucción de las células tumorales. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que tienen las células tumorales para burlar a estos dos soldados de la circulación, ¿no? Del sistema inmunológico, por llamarlo de alguna manera? Entonces, ¿cómo las células tumorales van a lograr esto, ¿no? Este propósito de burlar al sistema inmune? Una de las principales estrategias es desactivar a los linfocitos T mediante la expresión de PDL1, que es un ligando de la muerte programada 1. ¿Cómo funciona esta estrategia? Pues en condiciones normales el sistema inmune, los linfocitos TCD8 reconocen las células anormales y las destruyen. Eso ya se los había dicho. Y para evitar ataques excesivos, el cuerpo tiene mecanismos de un freno inmunológico, como la interacción de PDL1, que es este ligando de la muerte programada 1. Lo que hacen las células tumorales es expresar este PDL1 en su superficie. Este PDL1 se une a PD1 que está en los linfocitos, en la superficie de los linfocitos T, y eso genera que se bloquee la activación de los linfocitos. Y como resultado, pues los linfocitos no pueden atacar al tumor, y esto va a permitir que el tumor siga viajando y creciendo sin ningún problema. Se ha visto y se ha demostrado que en algunos tumores de pulmón y en melanomas tienen una alta expresión de PDL1. Y esto pues los vuelve tumores mucho más agresivos, ya que evaden pues el sistema inmune. Otros estudios, como publicados en Nature Immunology en 2018, mostró que los tumores de pulmón con alta expresión de esta PDL1 tienen una mayor probabilidad de formar metástasis en órganos a distancia. Son tumores más agresivos. Cuando uno habla de agresividad tumoral, habla de esa capacidad de hacer metástasis, de diseminarse en el organismo de esas células que logren diseminarse. Luego viene una tercera etapa dentro de esta fase de viaje por las vías sanguíneas, que es la formación de émbolos tumorales. Y utilizan pues una protección con plaquetas y fibrina para aumentar su probabilidad de supervivencia. Ya vimos cómo burlan el sistema inmunológico. Esa es una de las etapas de supervivencia. Ahora, ¿qué más hacen? Pues algunas células tumorales se agrupan y forman microémbolos, que son estructuras que las protegen del sistema inmunológico y del estrés mecánico. ¿Cómo lo logran? A través de la agregación plaquetaria. Las células tumorales inducen la activación de plaquetas formando un recubrimiento protector. Este escudo evita el reconocimiento de las células inmunitarias, porque por supuesto al estar rodeadas de plaquetas, pues el sistema inmunológico reconoce las plaquetas, porque son parte de las estructuras que están en circulación.
Entonces, pues les pasan por al lado y mira, son las plaquetas, no pasa nada. Y siguen de largo. Esa es una de las cosas que hacen. También la formación de fibrina alrededor de las células tumorales. La fibrina ayuda a estabilizar los microémbolos y facilita la adhesión a las paredes de los vasos sanguíneos. Esto aumenta la posibilidad de extravasación y colonización de nuevos órganos, que esa es la siguiente etapa, porque ahora están en circulación, ¿Y ahora qué? Pues necesitan llegar al sitio donde ellas van a invadir a ese órgano que ellas saben que es el ideal para ellas crecer. Ese suelo de esa teoría que hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces viene esa fase de extravasación. Ahora tienen que salir de ese vaso sanguíneo al lugar donde ellas desean llegar. Un estudio en Science en 2019 demostró que las células tumorales cubiertas con plaquetas tienen una mayor tasa de supervivencia en circulación. Las plaquetas no solo protegen a las células tumorales malignas, sino que también facilitan su adhesión a los vasos sanguíneos para lograr la extravasación, que es esa salida de los vasos sanguíneos, de salir de la circulación. Entonces entramos en esa otra etapa que viene, que es la extravasación, esa fase de salir de los vasos sanguíneos. Para salir del vaso sanguíneo y entrar en el tejido circundante, las células tumorales deben superar nuevamente unas barreras y activar unos mecanismos específicos. Y esa barrera va a ser nuevamente el endotelio vascular. Debe ocurrir una adhesión a ese endotelio vascular para ellas atravesarlo y llegar finalmente al tejido al que desean. Las células tumorales deben adherirse a la pared del vaso sanguíneo en el órgano donde formarán la metástasis. ¿Cómo lo logran? A través de selectinas, que son proteínas que median la adhesión entre las células cancerosas y el endotelio. Las células tumorales expresan ligandos de selectina, facilitando su captura por los vasos sanguíneos. A través también de integrinas, que permiten la adhesión más fuerte y estable al endotelio. Y activan señales que favorecen la extravasación y la supervivencia celular. Estas selectinas e integrinas también seguramente ustedes lo han escuchado cuando han estudiado el proceso inflamatorio, que son las mismas proteínas que utilizan los elementos inflamatorios para salir de circulación y entrar al lugar donde están siendo solicitados. Entonces, las células tumorales hacen uso de este tipo de proteínas también. Por supuesto, las expresan en su membrana y pues se adhieren y atraviesan el vaso sanguíneo. Se ha demostrado que las células metastásicas del melanoma utilizan integrina alfa B beta 3 para adherirse a los vasos sanguíneos de los pulmones, facilitando pues su colonización. Esto fue publicado en Nature Reviews Cancer en 2010. Este estudio donde se demuestra esto con las células metastásicas del melanoma. Ahora se adhieren, ¿no? Gracias a estas proteínas se adhieren al endotelio. Debe ocurrir la inducción de esa permeabilidad. Ese vaso sanguíneo debe hacerse permeable para que las células finalmente lo atraviesen. Para que las células tumorales puedan salir del vaso sanguíneo, pues debe aflojarse esa barrera del endotelio. Ese endotelio debe abrir sus puertas, ¿no? Por de alguna forma. ¿Cómo lo logran? Con la secreción de factores angiogénicos, que las células tumorales liberan factores de crecimiento endotelial vascular que hace que las células endoteliales se separen, creando pues espacios para que ellas puedan pasar libremente. A través también de la disrupción de uniones endoteliales, reducen la expresión de proteínas de unión como la BE-caderina, debilitando las conexiones entre las células endoteliales. También a través de acciones enzimáticas proteolíticas como las metaloproteinasas de matriz, que ya las hemos mencionado anteriormente, pues ellas degradan la membrana basal del endotelio, facilitando pues la migración de estas células tumorales. Finalmente, pues viene la migración hacia el tejido circundante. Una vez que la célula tumoral ha salido del vaso sanguíneo, ya pues hizo todo este viaje, debe migrar activamente para establecerse en el nuevo tejido. ¿Cómo lo hace? Pues ocurren varios mecanismos claves. En primer lugar, la quimiotaxis. Las células tumorales siguen gradientes de factores de crecimiento y citoquinas como el CXCL12 que las guían hacia su nuevo nicho metastásico. Luego, la interacción con la matriz extracelular. Expresan integrinas específicas que facilitan su adhesión a la matriz extracelular del órgano diana, es decir, de ese órgano donde llegaron. Luego, pues la supervivencia en ese nuevo ambiente. Deben adaptarse a las condiciones de ese nuevo tejido, activando vías de señalización que les permitan, por supuesto, proliferar, que es lo que ellas están buscando.
Se ha identificado que las células del cáncer de mama metastásicas expresan altos niveles de CXCR4, que es un receptor que las guía hacia los pulmones y hacia la médula ósea. Y aquí nos lleva a una pregunta y algo que yo les mencionaba al inicio del video: ¿por qué algunos órganos son más propensos a hacer metástasis? No todos los órganos o no todos los tumores tienen la misma probabilidad de ser colonizados por las células tumorales. No todos los órganos tienen esa probabilidad. Y esto va a depender de su microambiente. Y ahí volvemos al inicio del video de esa hipótesis de la semilla y el suelo, establecida por Stephen Paget. Órganos que comúnmente son afectados por metástasis. En primer lugar, los pulmones, porque tienen alta vascularización y una rica red de capilares. Además, por factores prometastásicos que favorecen la adhesión y la extravasación. Otro órgano, el hígado, recibe sangre de la circulación portal, lo que lo expone a células tumorales dentro de lo que es el tracto gastrointestinal. Expresa moléculas que favorecen la colonización tumoral. Los huesos, ellos pues tienen la secreción de factores que atraen a las células tumorales, como por ejemplo el CXCL12. El cerebro, las metástasis cerebrales frecuentes, sobre todo en cánceres, en lo que es el cáncer de mama y los melanomas, que son lugares a donde hacen metástasis estos tumores. Un estudio que se publicó en Cancer Research en 2015 mostró que las células metastásicas de cáncer de mama expresan proteínas de adhesión específicas para anclarse a los capilares cerebrales. Viene otra fase importante, esa colonización y la formación del tumor secundario. Ya finalmente pues ya viajaron, ya salieron de los vasos sanguíneos, llegaron a ese nuevo órgano, a ese nuevo tejido y ahora tienen que colonizar, ahora tienen que multiplicarse. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre este último paso de la metástasis? Una vez que las células tumorales han logrado extravasarse y entrar al nuevo tejido, no todas consiguen formar una metástasis. Para que esto ocurra deben sobrevivir, adaptarse y proliferar en un ambiente muchas veces hostil. De hecho, muchas células metastásicas mueren en este proceso, lo que hace que la colonización sea el paso más ineficiente y crítico de la metástasis. ¿Qué van a hacer entonces para lograr sobrevivir a este último paso o a esta última etapa? La supervivencia en este nuevo tejido, esa lucha por adaptarse a ese nuevo tejido al que han llegado. Cuando las células metastásicas llegan a un órgano distante, se enfrentan a un microambiente desconocido, con condiciones totalmente distintas del tumor primario de donde ellas vinieron. Utilizan pues estrategias de supervivencia. En primer lugar, un estado de latencia. Algunas células entran en un estado de inactividad y no proliferan inmediatamente. Esto les permite evitar un ataque inmunológico y sobrevivir en condiciones adversas. Pueden permanecer latentes durante meses, incluso durante años, hasta que reciban las señales adecuadas para activarse. Esa es una de las estrategias que utilizan, mantenerse en latencia. Otra estrategia es la resistencia al estrés. Activan mecanismos de protección contra la hipoxia, que es esa falta de oxígeno, y la falta de nutrientes. Ellas van a lograr esto a través de la expresión de determinadas proteínas que les van a ayudar a sobrevivir a condiciones extremas. Un estudio en Nature, publicado en 2019, mostró que las células metastásicas en el hígado pueden permanecer latentes durante años, reactivándose solo cuando el microambiente les resulta favorable. Otro aspecto importante de estas estrategias, la angiogénesis, esa formación de vasos sanguíneos que es una facultad que tienen las células tumorales. Crean un suministro de sangre para su crecimiento. Para que las células metastásicas puedan crecer y formar un tumor secundario, necesitan oxígeno y nutrientes. Y esto lo van a lograr estimulando la angiogénesis, es decir, esa formación de vasos sanguíneos. ¿Cómo lo hacen esos mecanismos claves? Bueno, el factor de crecimiento endotelial vascular, que es esa proteína que estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos en el área de metástasis. Aumenta la permeabilidad vascular y facilita el acceso de oxígeno y nutrientes. A través de la hipoxia e inducción de HIF-1-alfa. En condiciones de baja oxigenación, las células tumorales activan este HIF-1-alfa, lo que aumenta la producción de estos factores de crecimiento endotelial vascular. También ocurre un reclutamiento de células del huésped.
Atraen a células del estroma y fibroblastos que ayudan a remodelar el entorno y favorecen la angiogénesis. Luego viene la proliferación y el crecimiento de este tumor metastásico. Cuando las células metastásicas han logrado finalmente sobrevivir y establecer un suministro de sangre, pueden proliferar y expandirse formando una metástasis clínicamente detectable. Todo esto que hemos mencionado son un grupo de células muy poquitas células que están logrando hacer esto. Ya cuando se detecta a nivel clínico por un diagnóstico de imagen, por ejemplo, por un estudio de imagen, hay unas células, hay una masa ahí de células, ya las células han sobrevivido a todo esto, ya se establecieron y ya están ahí en división. Y ahí es cuando se dice, aquí hay un tumor metastásico. ¿Qué factores favorecen a esta proliferación tumoral? La activación de señales de crecimiento, porque muchas células metastásicas reactivan las vías de señalización como PI3K, AKT y la MAPK, que promueven la división celular. La evasión del sistema inmunológico. Primero activan esas señales de crecimiento, luego evaden el sistema inmune, porque recuerden que siempre tienen que estar evadiendo el sistema inmunológico que siempre está ahí pendiente. Algunas células secuestran a los macrófagos y a otros elementos del sistema inmunológico para que las protejan en lugar de atacarlas. También la inflamación crónica. El tumor genera un microambiente inflamatorio que favorece a su propio crecimiento, ya que se liberan citoquinas como interleucina 6 y el TNF-alfa, que aumentan la proliferación tumoral. Entonces, las células tumorales usan todas sus estrategias para poner al sistema inmunológico de su lado para ellas lograr proliferar. O sea, hay toda una estrategia que ellas han elaborado para lograr no solo salir de su lugar de origen, sino lograr sobrevivir a todas las adversidades que se han enfrentado y finalmente, cuando llegan al lugar que van a invadir, a ese nuevo órgano, poderse multiplicar y crecer allí. Entonces vean que es un proceso complejo. Esto es como una explicación bastante, vamos a decir, generalizada de lo que es el proceso de la metástasis, porque es mucho más complejo que esto. Hay muchas proteínas, señales celulares que se generan, pero es básicamente, yo quería que entendieran cómo es que se lleva a cabo este proceso. No es tan fácil como que la célula se desprendió, entró en circulación, llegó y se multiplicó. No. O sea, se enfrenta a una gran cantidad de barreras, no solo de barreras a nivel de epitelio, sino de barreras inmunológicas que tiene que superar, burlar y lograr sobrevivir. Entonces, cuando ya un tumor logra hacer esa metástasis y esos tumores metastásicos son detectados, vean que todo lo que esas células lograron burlar. Y eso habla de la agresividad de un tumor. Si una célula tumoral maligna logró hacer metástasis, es una célula que evidentemente es agresiva. Logró burlar todas estas barreras mecánicas, físicas e inmunológicas. Entonces, por eso es que se dice que la metástasis es lo que realmente mata en lo que es la enfermedad del cáncer. Porque vean que habla de unas células que son altamente resistentes y unas células que buscan la supervivencia sin duda, porque todo lo que les he explicado es de cómo logran sobrevivir a esto, aquello y a todo lo que se enfrentan. Entonces ahí vemos que realmente son células malignas, malas. Por eso el nombre y el término de maligno. Son células que a toda costa buscan mantenerse con vida y replicarse. Espero que se haya entendido cómo es el proceso de la metástasis, cuáles son sus distintas etapas. Se los quise como explicar de esta forma un poco distinta, aunque igual es bastante teórica. Quise como llevarla como una historia del viaje de estas células tumorales, que es un proceso, terrible, pero que es un proceso que está demostrado científicamente. Voy a hacerles otro video donde les hablo de los experimentos que se han llevado a cabo para poder demostrar que efectivamente la metástasis es un hecho. Les quise hacer este video porque he visto por allí en redes sociales, en muchos videos, muchas cosas que dicen que la metástasis es una invención, que no existe, que es una teoría, que es algo que es irreal.
No, no, no. Esto no es una teoría. En algún momento fue una teoría y hoy en día está demostrado. Como todas las teorías, se deben demostrar a través de experimentos que sean reproducibles y esto pues se ha hecho no una vez, sino cientos de veces y por eso quise hacerles este video. Este video está hecho para los profesionales de la medicina, de la salud, de la citología, por supuesto que estudiamos mucho esta área de los tumores, pero también está hecho para el público en general que esté interesado en esto. Así que les voy a dejar en la descripción la segunda parte de este video, porque ya es bastante largo, en donde hablo de esas evidencias científicas que han permitido determinar que sí, que efectivamente las células viajan por vía linfática, por vía sanguínea, y se establecen en otros órganos. Algo importante a destacar, que lo escuché por allí en algún sitio y quiero dejar claro, cuando uno habla de un tumor metastásico, por ejemplo, supongamos, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Un tumor de mama. Se origina un tumor primario. Tumor primario es donde se originó el cáncer. Entonces, el tumor primario es en mama. Hablemos sin ponerle nombre y apellido al tumor. Hablemos tumor de mama, cáncer de mama, sin especificar cuál es el tipo de cáncer. Se originó un tumor en mama y ese tumor hizo metástasis, supongamos, a pulmón o a cualquier sitio. El tumor que se establece en ese otro órgano no es un tumor pulmonar, es un tumor de mama, son células de mama. Eso tiene que quedar claro. No es que ahora la paciente tiene un cáncer de mama y un cáncer pulmonar. No, señor. La paciente tiene un cáncer de mama que hizo metástasis. Esas células tumorales que están en el otro órgano, que no es el tejido mamario, son células de mama, siguen siendo células de mama. Se reconocen y cuando se ven en una muestra citológica, en una biopsia, en un estudio de inmunohistoquímica o en el estudio que se realice, siguen siendo y se van a identificar como células del tejido mamario. Y eso es lo que nos permite a los profesionales de la salud decir esto es un tumor metastásico. Estas células no pertenecen al pulmón, pertenecen a las mamas, al tejido mamario, y esto es un tumor metastásico. Entonces eso es dejarlo claro porque no es que las células se transforman y se vuelven ahora células pulmonares. Nada de eso, eso no ocurre. Las células no hacen ninguna metamorfosis ni ninguna de estas cosas que he escuchado por ahí. Entonces eso no es de esa manera. Siguen siendo células de ese tumor primario que tienen unas capacidades obviamente extraordinarias porque lograron salir de allí, desprenderse, viajar, atravesar todo esto que yo les acabo de explicar, establecerse en ese nuevo órgano y crecer. Entonces, obviamente son altamente agresivas estas células, pero siguen siendo y manteniendo las características de su lugar de origen, de ese tumor primario que está en mama. Entonces no es un nuevo tumor, no es que ellas son ahora otro tipo de células, ellas siguen siendo esas células de ese tumor de donde ellas se desprendieron. Entonces eso, aclarar un poco eso que lo he escuchado por allí. Entonces espero que vean el próximo video donde les digo esos experimentos que han ayudado, algunos por supuesto, no les voy a mencionar porque hay miles o muchísimos en verdad, entonces ahí se los voy a mencionar en el próximo video. Por supuesto, no olviden darle like, no olviden suscribirse a nuestro canal, comentar qué les pareció este video, qué otros temas les gustaría que explicara, si es que quieren que detalle un poco más a profundidad la metástasis desde un punto de vista quizás más técnico, pues lo puedo hacer sin ningún problema y detenernos un poco más. Estas explicaciones pues se generan videos bastante largos y extensos, pero bueno, lo requiere porque no son temas sencillos de explicar. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.